Aquí estamos otra vez, hoy sábado 5 de octubre. ¿Y vieron el título del video? Entramos inmediatamente, entramos de una con el tema del video. Margarita Rosa, esa es la gentuza que ojalá nunca más volviera al gobierno. Lo terrible es que todavía tienen el poder. Y así es. No queremos más esa gentuza en el gobierno. Hay mucha todavía de esa gentuza ahí dentro. Y esa gentuza es la que tiene verdaderamente el poder. Y esto lo dice Margarita Rosa y también lo ha dicho el propio Gustavo Petro y lo hemos visto nosotros. Pensábamos que era el voto y ya no. Pues de pronto no ya, así tampoco éramos tan ilusos, pero no, de pronto ignorábamos, de pronto pasábamos por alto todo lo que ese uribismo perverso ha dejado encarnado dentro de las instituciones. ¿Y la orden cuál era? Si ese gobierno del guerrillero sube, pues aquí lo paramos. Y se ha visto claramente. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice Margarita Rosa. Y Margarita Rosa, cuando dice o postea eso, cita a la gran senadora Esmeralda Hernández, que en los últimos días la hemos visto incluso en un debate con Granados, donde lo cogió y lo hizo sopita y seco, es que dicen, ¿no? Sopita y seco. Pues Esmeralda Hernández en este post dice: el caso de Álvaro Uribe Vélez comenzó hace más de una década. Han pasado 3 fiscales, todos amigos y uno de bolsillo. Renunció a su curul para evadir la corte y ahora dice que no tiene garantías. Toda una estrategia de dilación para intentar que prescriba el caso. No será así, la justicia llegará y a la cárcel irá. Y publica esta cronología que desafortunadamente la intenté arreglar, la intenté hacer leíble y es difícil, ¿no? Y aparte pues ya estoy bastante cegatón. Pero la senadora hace este recuento desde el año 2010, 2011. Todo esto son, digamos, garantías que le han dado, pero eso ha sido el juego que le han dado y el juego al que ha seguido instituciones como la Corte misma se ha prestado. El Consejo de Estado también se ha prestado para que todo esto lleva, 2010, todo lo que lleva, 2019 y continúa. Yo acá, cuando comencé con el canal, una de las primeras transmisiones que hice fue cuando empezó este juicio, estas audiencias, la participación de Miguel Ángel del Río. Y ahí hacían esa cronología y era impresionante. Escuché por parte de Reinaldo Villalba todo lo que ha hecho. Y aún así, no han podido, están a punto de prescribir el caso. Pero no han podido, ha podido más la persistencia, el gran trabajo, en ese caso de Reinaldo Villalba, que desde el principio. Y después Miguel Ángel del Río, que llegó en un momento preciso también, en ese caso, para abordar sus conocimientos y para ser el defensor de las víctimas. Que hasta Gonzalo Guillén, en un principio de este juicio, estaba ahí, pero al final no fue declarado víctima. Pero esta cronología, como lo digo, entonces ya la conocemos, la sabemos todo lo que han hecho y sabemos cuál es la intención de lo que quieren hacer y a dónde es que quieren llegar. Aquí vemos unas imágenes de Esmeralda, fue invitada a un debate con Granados, abogado de Álvaro Uribe, quien dice que su cliente no tiene garantías. Es falso. La fiscalía anterior dilató el proceso, actuó como su defensora, pidió su preclusión 2 veces y no olvidemos cuando Margarita Cabello pidió su libertad. Toda una institucionalidad defendiéndolo. Y los que hemos visto el caso, hemos visto el vuelco total que ha dado, por ejemplo, la actuación de la fiscalía. Es que se nota clarísimo. Un ente internacional coge ese caso y compara cómo se comportaba esa fiscalía antes de Barbosa y cómo era la actual fiscalía. Que entonces, como actúa como debe ser, entonces es ahora la fiscalía amiga de Petro
y la fiscal Camargo amiga de Petro, y Petro, porque ese es el argumento. Cuando las cosas se hacen bien, como deben ser, en derecho, a ellos no les gusta. Y entonces esa es la gentuza que todos tenemos claro que no queremos volver a ver. Y volvemos al post de la senadora Esmeralda Hernández que dice: toda una estrategia de dilación para intentar que prescriba el caso. No será así. La justicia llegará y a la cárcel irá. Pero vea, senadora Esmeralda, lo que publica Roma Rosa. Dejémonos de vainas. Paréntesis. Dejémonos de vainas. Esa palabra, un paréntesis. Perdón. Hace rato no escuchaba esa palabra. Era una serie, ¿no? Dejémonos de vainas. Sí, era una serie que incluso el Chinche también salió una vez en esa serie. Perdón, cierro el paréntesis. Volvemos. Dejémonos de vainas. El podrido Tribunal Superior de Bogotá, junto a la Corte Suprema, que aquí entra, o sea, piensa uno, bueno, este tipo renunció a la fiscalía, a la curul de senador para que lo juzgara la fiscalía, entonces ahí tenía al amigo. Y el cuento era huyéndole a la Corte Suprema, ¿no? Pero entonces acá la Corte Suprema también, ¿de qué forma es que está actuando? Porque no cabe en la cabeza, entonces volvemos al post. El podrido Tribunal Superior de Bogotá junto a la Corte Suprema son quienes le están siguiendo el juego a la prescripción que busca el gran delincuente Álvaro Uribe Vélez. La tutela que admitió el tribunal contra la valiente juez 44 es improcedente. ¿Perdón? ¿Tutela contra la juez? No puede ser. Sí, señores. Y aquí tenemos la tutela, está en este post. Bogotá, 3 de octubre de 2024, en atención a lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política, esto lo publica Rama Judicial, Tribunal Superior del Distrito. En atención a lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991 y a las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, se admite el conocimiento de la demanda de tutela promovida por el apoderado judicial de Álvaro Uribe Vélez contra el Juzgado 44 Penal del Circuito, con función de conocimiento de Bogotá. En consecuencia, se dispone a admitir la demanda. 2. Notifíquese este auto el accionado en la forma dispuesta en el artículo 16 del Decreto 2591 del 91 y concédasele el término de un día para que descorra el traslado, para lo cual se le enviará copia con sus respectivos anexos. 3. Vincular a la acción de tutela a la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez, al representante del Ministerio Público Vladimir Cuadro Crespo y a los apoderados de las víctimas, a los que se les concede el término máximo de un día para que descorran el traslado de la acción de tutela, para lo cual deberá remitírseles el expediente digital. En los mismos términos se vincula a la Sala Especial de Primera Instancia, solicitud de medida provisional. Para sustentar la solicitud de medida provisional, el defensor del accionante puso de presente los siguientes hechos. En fin, admitida esa tutela, esa demanda de tutela. Y ahora nos viene a la cabeza, incluso la jueza dio fe de su conocimiento de la intención de la defensa del Matarife, cuyo objetivo es la prescripción del caso. Ella lo dijo, ella lo habló, y ahora viene esta leguleyada de esos tinterillos. Vamos a ver qué ocurre con eso. Recordemos la fecha, es en octubre del 2025, la fecha de prescripción. Bueno, entonces estamos hablando, y por eso nos basamos en la gentuza que no puede volver, y que esa misma gentuza está haciendo lo que sea para tumbar la voz del pueblo, la voz, nuestra voz, y tumbar el gobierno del cambio. Leamos este post. Esta es toda una intención de acabar con la figura presidencial en Colombia, lo dice Gustavo Petro. Y miren lo que pregunta. ¿A qué presidente de Colombia habían fallado en desacato?
¿A cuál presidente de Colombia le habían quitado su competencia constitucional en servicios públicos? ¿A qué presidente de Colombia lo habían desaforado inconstitucionalmente? ¿A qué presidente de Colombia intentan impedirle que sus subalternos entreguen los informes que ponen en peligro la seguridad nacional y los derechos humanos de los colombianos? Hay que decir la verdad. A pesar que el voto popular se expresó, hay una parte de la sociedad y del Estado que no admite un presidente progresista. Para ellos, la democracia son solo palabras vacías. Relación con el post, ¿no? La gentuza esa. ¿Y por qué postea eso Gustavo Petro? Porque radicaron una queja anónima en la Procuraduría contra el director de la UIAF, a Luis Eduardo Gina Chica, por haberle entregado el informe sobre el software espía Pegasus al presidente Gustavo Petro. ¿Nos creen? ¿Qué? ¿Cómo nos creen? Ya saben ustedes la palabra, ¿no? Piden que sea investigado y suspendido del cargo. Entonces, ¿nos creen gilipollas, para utilizar la palabra de aquí? Entremos en contexto. Luis Eduardo Ginas Chica. ¿Qué pasó con él? Con él hicimos un video hace poco, en esta semana. Pues claro, él fue el que confirmó la compra del software espía Pegasus. Ya entendemos. ¿Durante el gobierno de quién? De Iván Duque. En una sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Gina presentó evidencias contundentes. La relación, la gentuza. Vea lo que dijo en el Congreso. En una sesión de la Segunda de la Cámara, en la Cámara de Representantes, dijo esto. Voy a hacer alusión a lo que concierne a las labores o al objeto, digamos, de la entidad, para hacer unas precisiones. Existe un documento, ojo, existe un documento, aquí está, que llegó de la INPA Israel, es un documento oficial del gobierno de Israel, donde nos dicen que hay una transacción financiera entre el gobierno de Colombia y una entidad o una sociedad privada de Israel. Esto es un documento oficial. Esto no son globos al aire, no son distracciones. Esto es un documento y evidencia objetiva. Esto no es subjetivo. Una transacción financiera cuando se hace, no hay más objetividad en eso para las unidades de inteligencia. Le quiero recordar que la UIAF es una unidad de inteligencia financiera de acuerdo a la ley 1621 del 2013, junto con DIPOL, junto con las otras unidades de inteligencia. Nosotros no recopilamos información, solamente hacemos actividades de inteligencia, las dos primeras que son detección y prevención. Entonces, tenemos el documento soporte que nos dice que hubo una transacción financiera. Eso no quiere decir entonces que por cómo se hizo la transacción, obviamente fue una transacción en efectivo que vulneró, digamos, o pasó desapercibida delante de los ojos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estamos hablando del año 2021, gobierno del doctor Duque. La UIA por eso no pudo, digamos, detectar la operación, pero nos está diciendo una entidad de inteligencia financiera previo requerimiento de la UIAF que efectivamente existió la transacción y que fue por 11 millones de dólares en dos partidas, tal cual como lo dijo el señor presidente. Entonces ya entendemos por dónde van los tiros. Y lo más irónico, ¿no? Radicaron una queja anónima en la Procuraduría. Yo por acá muestre un poco de eso, a ver qué dice por acá. En el siguiente análisis realizado por el señor Alberto Lozano Vila, exdirector de la UIAF, el expresidente del Grupo de Continental, opinión del exdirector de la UIAF, análisis de integridad del informe. O sea, todo es por el hecho
que lo que dijo Gustavo Petro. ¿A qué presidente de Colombia intentan impedirle que sus subalternos entreguen los informes que ponen en peligro la seguridad nacional y los derechos humanos de los colombianos? Esa es la supuesta causa de la petición de sanción y de despido de Ginas. Pero entonces atamos los cabos. Pero el tema no es ese. La raíz del tema es las denuncias que él ha hecho, y que entonces por eso es que piden que sea investigado y suspendido del cargo, porque le dio la información a Gustavo Petro, de esa información importante de que había ocurrido lo del software y que se habían chuzado muchos teléfonos y dispositivos en la época de Iván Duque, y sobre todo en la época del estallido social. Les molestó mucho, ¿no? Están ardidos. Y por supuesto, de ahí es donde venimos en la gentuza. Esa gentuza que no queremos que vuelva al poder. Y seguimos con gentuza. En esta semana vimos cómo Gregorio Hash fue elegido procurador, ¿no? Y dijimos, toma esa, Vargas Lleras. Pero esperábamos reacciones de Vargas Lleras, ¿no? Y qué casualidad que dice el presidente del Consejo Electoral, César Lurduy, que confirma que el 8 de octubre se votará el expediente de la campaña Petro. El magistrado César Lurduy, de Cambio Radical, confirma que ese expediente de la campaña presidencial de Gustavo Petro se votará este 8 de octubre, además con su llegada a la cabeza del Consejo Nacional Electoral el pasado 26 de septiembre, el reemplazo de la magistrada Maritza Martínez, el excongresista de Cambio Radical, enfatizó en que el órgano no está politizado. Garzón. Bueno, y también estamos pendientes de una tutela que radicaron en contra precisamente del Lurduy. Vamos a ver qué ocurre en esto, pero sigue avanzando, siguen avanzando. ¿Y qué dijo Gustavo Petro? Pues lo de siempre. No tienen competencia alguna, no solo para sancionarme, sino para investigarme. Una instancia administrativa no puede investigar al presidente de la República por decisión constitucional. Es lo de siempre. Pero han avanzado y hablan entonces ya la fecha. Esta semana que entra, el 8. Gentuza. Gentuza. Y seguimos con la gentuza. Nos vamos para este otro gran representante de esa gentuza, Efraín Cepeda. Él dice, advirtió que la reforma laboral de Petro tendrá difícilmente un avance en el Senado. Hemos celebrado los avances que ha tenido en la Cámara, los recargos nocturnos, las horas extra, salimos, fiesta, tal, wow, bien. Pero falta que llegue a esta gentuza. Entonces, que tendrá difícilmente un avance en el Senado, ya que no cuenta con elementos generadores de empleos. A mí lo que me da, estos hablan ahora de generación de empleo y son tecnócratas y pues opinan. Tienen el conocimiento para decir que una reforma, una transformación, cuando no han hecho absolutamente nada. Nada han hecho. ¿Cuántos años lleva ahí? Y ahora sí, son conocedores de los temas. ¿Por qué no lo propusieron? ¿Por qué dejaron que esto continuara así? Que la gente, ni horas extras, tan infelices, oiga, que ni siquiera unas horas extras.
como dice el ejemplo de Gustavo Petro y el ejemplo pues en Bogotá, ni siquiera, o sea, ¿qué significan las horas extras? Pues hombre, por lo menos una comida además. Pero no, tiene que salir tarde, 2 horas en el Transmilenio. Y muchas veces llegan a un punto y que ahí tienen que buscar un mototaxi o caminar o ir en motobici, en bicitaxi. Tarde de la noche llega esa señora a la casa a ver qué pasó con las tareas, qué pasó con la comida, ya o los chinos ya están durmiendo, si comieron o no comieron. ¿Ah? Y salen ahora esos que dicen a trabajar, trabajar, trabajar. Pues, ¿qué dice Gustavo Petro? Los elementos generadores de empleo están en la ley de financiamiento y en la política de crédito para empresarios y asociaciones productivas concertadas con la banca. Una gran defensa también, y vamos a ver los ponentes y vamos a ver el trabajo del pacto y de esos aliados, ¿no? Para que esto avance. Porque ya empezamos a sentir lo mismo que cuando quisieron hablar del presupuesto y cuando de antemano lo dijeron con tiempo, vuelve a anticiparse a que eso no va a pasar. Entonces, ¿y el acuerdo nacional? Ahora hablamos. ¿Y el acuerdo nacional? Pero ya se anticipó a ese tema. Listo. Siguiente temita. Seguimos con Gustavo Petro. Ayer Gustavo Petro lo vimos que estaba en la Feria Economía de la Vida. Estaba en la clausura de esa gran feria, que es un evento de antesala a la COP16. Ya vamos a tocar más profundamente cuáles son las conclusiones, cómo se desarrolló este tema, porque tenemos ahí un video que ha colgado la ministra de Trabajo, Carvajalino. Pero vuelve y dice Gustavo Petro toca el tema del gas, ya que otra vez, y escuchamos que iban a recoger gas, en fin. Dice Jorge Bastidas, opositores busquen otro tema para desinformar, este lo ganamos. Por cierto, paso por aquí a recordarles que María Consuelo Araujo dijo hace unos días que el gas se iba a acabar y que con Petro terminaríamos cocinando con leña. Eso lo dijo, y escuchemos a ver si fue verdad que lo dijo. Ala. Pues terminaremos cocinando nuevamente con cocinol o con leña. ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Volvemos entonces al post de Jorge Bastidas, tema cerrado, hay gas para varias décadas. Y como lo dijimos, estaba Gustavo Petro ayer en la clausura de la Feria Economías de la Vida. Allá lo volvió a decir, volvió a hablar de la importación de gas que se viene haciendo desde hace muchos años. Eso no es de ahora. El problema es a quién le importa el gas. Escuchen esto que él dijo ayer, y como ustedes saben, siempre que Gustavo Petro sale, pues tratamos de tener información de lo que dice en esas salidas. Escuchen entonces. Y la energía limpia es de las más baratas del mundo. ¿Cuánto le cobran ustedes en la factura? Entonces, ¿por qué esa paradoja? Aquí se han metido en una discusión de la opción preferente, ¿cierto? La opción preferente es una mentirilla. Tengo que decirlo, ministro. Con eso es que nos enredan los políticos. Porque usted baja la opción preferente, que es una deuda que dejó Duque a cada uno de ustedes y a mí en el COVID, los dejó endeudados, porque él no subió la tarifa, entonces cobraron eso que no subió ahora. Se llama opción preferente. Entonces las empresas dicen, bueno, hay que cobrarle a los usuarios. Pero si yo digo, no, pago con el presupuesto, que fue lo que dijimos, la opción preferente, entonces uno dice, no, pues va a bajar en la proporción X la tarifa. Van a la bolsa y los generadores eléctricos se elevan en eso mismo que uno baja por la opción preferente, la tarifa de generación, y no pasó nada. Simplemente lo que tenía que pagar el usuario, que ahora paga el Estado, se vuelve una ganancia mayor en el generador eléctrico, por la manera como está constituido el sistema de tarifas
y no pasó nada. ¿Por qué entonces la generación eléctrica tiene tan alta tarifa en la costa Caribe? Ahí ya no, los políticos no entran a discutirlo. ¿Por qué en el Caribe la generación de energía eléctrica es tan alta que hace que la tarifa en la costa sea la más alta de América? Si tenemos sol, ¿por qué? Porque la generación aquí está ligada al precio del gas importado. Sepan ustedes que importamos gas desde hace años. Aquí la discusión no es si importamos gas o no, importamos desde hace años. La discusión está en si el gas importado viene de Estados Unidos o viene de Venezuela, ¿cierto? El señor que trae el gas el que licúa el gas de Estados Unidos tiene un negocio. Pero si viene de Venezuela quizás no tenga el mismo negocio. Pero es válido que en una región que tiene sol y viento, liguemos la generación al precio del gas, que es 4 veces más alta que la tarifa del sol y del agua y del viento. 4 veces más alta. Pues ahí está la gran injusticia, nos están haciendo pagar, yo diría robar los dineros de la ciudadanía y de la economía. Porque si yo cojo Urrá, ¿cierto? Cojo Urrá, ministro, hay que coger Urrá, y coja Geselca y en vez de esos arrumes de carbón que tienen Dibuya, le pongo los paneles solares que ya están construidos, incluso compro esa energía como ordena la Constitución, teniendo en cuenta el costo. Ordena la Constitución el costo de esa tecnología con su ganancia y no el precio del gas, que es inconstitucional. Pero es lo que existe hoy en Colombia, porque no hemos podido cambiar la fórmula de generación eléctrica. Si yo cojo la generación de sol, de agua y de viento del Caribe, el Caribe tendría una de las menores tasas de energía eléctrica de América. Y este es un punto central, lo dejo como porque sé el problema. Vamos entendiendo, ya lo había dicho y Gustavo Petro ya lo habíamos escuchado. El problema no es la importación de gas, que hace años se importa gas. El problema es a quién le importan gas, o a Estados Unidos o a Venezuela. Ahí sí, es increíble. Y es que el mismo que importa o que licúa el gas, como dice Gustavo Petro, también es dueño de medios, ¿no? Esos medios de donde sale todos esos ataques ridículos y que la gente repite. Sí, lo repiten. El tema de la leña, por allá, quedó. Me lo dijeron. Precisamente ayer, antier, estaba hablando con Colombia. Sí quedó, claro. Eso lo escuchan en la radio. Increíble. Yo ese ejercicio lo quisiera hacer y bueno, Dios me va a dar la oportunidad, seguro que sí, de ir en un transporte público, bus, no sé, un taxi, bueno, un bus, y escuchando uno eso en las mañanas. Dios, no sé cómo hacen entonces ustedes allá en mi querida llamada Colombia, que por más de que uno lo bloquee, no quiero escuchar. Toca con audífonos. O se arma el debate en el bus. O le dicen, oiga, cállalo, hermano, que lo que están escuchando ahí es pura paja. Y te bajan del bus. ¿O qué pasa? Porque es que si de lejos repele escuchar eso, ¿cómo se llama eso? Vamos a ver, Dios mío, en el almuerzo, lo digo yo, en el almuerzo, yo no, almorzando con caracol, que era la costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo, oiga, hombre,
hermano, eso lo que están hablando ahí es pura paja. Hágame el favor, póngame unas noticias verdaderas. Si es que quiero comer con las noticias, costumbre horrible. Pero póngame entonces RTBC. ¿Qué pasa? Pues seguramente lo van a apoyar. Como habrán otros que no. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la situación? Eso no sé, puede parecer algo, a ustedes les puede parecer algo ridículo, pero lo pienso y bastante, de verdad que sí. Bueno, entonces, el gas, ya lo sabemos de la campaña de recolecta gas, recoja gas, y Gustavo Petro a propósito pues no se había manifestado de eso. Entonces decía y dijo Gustavo Petro de las palabras de que en Colombia iban a tocar ahora volver a cocinar con leña y del gas. Pues dijo Gustavo Petro, ni con leña ni con gas. Hay que cocinar con energía eléctrica limpia que es más barata y no acaba con la vida. Stop. Porque ya brincaron. Petro guerrillero bruto. Aquí, en casas, ya están dispuestos los paneles solares. ¿Qué pasa? Es que como están diciendo, ¿cuántos paneles se necesitan para poner a funcionar la estufa? No es para la estufa solamente. En las casas acá utilizan 5 o 6 paneles solares. Tengo que enterarme más del tema porque hay 2 tipos de paneles, los fotovoltaicos, monovoltaicos, en fin. 6 paneles solares que alimentan una casa de 2 pisos, sus electrodomésticos, incluso calentadores, todo este tema. Con esos paneles solares alimentan también un hostal con 6, 7 paneles, este de pronto tiene un poco más, un hostal de 3 pisos y todo el alumbrado público, eléctrico, calentadores en época de invierno, funcionan con los paneles solares. Entonces la cuestión es, incluso es que ya venden un panel solar en Amazon, ustedes métanse en Amazon tal, panel solar que va con la estufa. Y ya entonces independientemente usted lo ubica en una parte de la casa, puede ser en la misma cocina, tiene un espacio, y lo ubica y va conectado a obviamente que le dé el sol, ¿no? Y le da a la estufa eléctrica. Búsquenlo en Amazon. Miren, por ejemplo, este aquí rápido que encontré en AliExpress. Vale 369 €, haga la conversión por 4.500, 4.600. Bueno, vale. El panel, ¿lo ven? Ven el panel, ven como el almacenador, la batería, llamémoslo, porque de ahí conectas tú los diferentes electrodomésticos según las instrucciones que veo acá. Sí, vea, ahí alimenta la estufa, alimenta la nevera, el televisor, el portátil, la olla de cocina, el ventilador, por otro lado puede la recarga del teléfono. Todo esto significa un ahorro en tu factura. Entonces ya el tema es el precio tal, pero que no es que tenga que tener pues una granja solar para alimentar la estufa, no. Y entonces ahí traigo, que ayer me puse a cacharrear para preparar el contenido, entonces me encontré con un mexicano, que sí, es en México, pero no se queden con los datos, con las cifras, aunque sí quédense con el ahorro, pero ¿cuántos paneles solares se necesitan? Porque fue la pregunta del uribismo, y con eso están atacando a Gustavo Petro. Vean al amigo mexicano. Si tengo estufa eléctrica, ¿cuántos paneles necesito? En México ya está cambiando la estufa de gas que usaba tu abuelita por la nueva, la eléctrica, la que usamos los jóvenes. Una estufa eléctrica comúnmente consume entre 1,000 a 2,000 watts por hora. Y ahora bien, digamos que la usas 8 horas diarias y que estás haciendo un pastel. Entonces, si agarramos el promedio y ponemos que consumen 1,500 watts por hora, hagamos la mate. 1,500 por 8 horas diarias son 12,000 watts o 12 kilowatt hora. ¿Y esto a cuánto
¿cuántos paneles se traduce? Sencillo, el consumo diario por 365 días consumirías 4.380 kWh anualmente, que en una tarifa residencial, multiplícalo por 3.8 y el 6.644 pesos terminarías gastando al final del año. Ahora bien, entre 12 son 1.387 pesos al mes. Se va sumando esa lanita. Pero ahora sí, ¿cuántos paneles son los que necesitas? Sencillo, un panel solar en Monterrey, Nuevo León, comúnmente genera 950 kWh anualmente. Entonces, agarramos el consumo anual entre 950 y tan 4.6 paneles solares. Redondealo para arriba, ponle unos 5 paneles, agrégale otros 3 para el consumo de los otros electrodomésticos y ponle 8 paneles solares a tu casa. ¿Y tú qué prefieres? ¿Seguir usando la estufa de gas o usar la estufa eléctrica y no pagar nada? O nada, o no quieres nada. ¡Órale! La sentote, ¿no? Pero bueno, ¿vieron lo que trato de explicarles por medio? Buenísimo, órale, órale, mano. El amigo mexicano nos explica entonces cuántos más o menos en promedio se necesitan, depende de la casa, depende de los electrodomésticos, en fin. Pero vieron lo que les mostré anteriormente, cómo ya por 369 euros se puede pasar, estos son más o menos unos $400, se puede alimentar determinados, incluso vea que tiene hasta para la nevera. Aquí ya se está viendo bastante tema de esto. Mire, para cargar el teléfono, todo lo que es la cámara, que eso deja uno ahí conectado, y eso chupa y todo eso es ahorro. Eso es ahorro. El portátil, el televisor, la olla arrocera, con uno. Entonces si va alimentando más, si va colocando más, pues puede alimentar entonces ya la estufa, los calentadores, lo que más gasta, la lavadora, por ejemplo. Todo eso se puede llegar a hacer a punta con los paneles solares. Incluso vimos la tienda, la nevera de la tienda, el amigo de la tienda que ya está vendiendo la gaseosa, la cerveza, el agua fría, los vikingos, es que dicen en Bucaramanga, los refrescos en Bogotá, los bolis, allá en la costa, los bolis también bien fríos, bien heladitos, y que eso no les cueste un billete como era antes. Entonces, trato de mostrarles la experiencia que he visto acá. Como les digo, ya los he visto incluso en casas que están instalándose, la gente los está instalando y el Estado está dando unas ayudas, unos subsidios para todo esto. Acá está todo el mundo revolucionado con el tema este. Hay eso sí, problemas con el tema de los carros eléctricos, muchos carros pero pocas estaciones de carga y eso sí está dando lora, está dando bastante lora y es algo que ha ocurrido en muchos países. El tema de la infraestructura para las recargas, para las cargas de los carros. Y vemos filas eternas, Teslas parqueados así, filas y filas y filas, en ocasiones buscando las recargas, los puntos de recarga. Bueno, hemos hablado 2 veces, he tocado el tema 2 veces, dije anteriormente, ya pasando, no saliéndonos del mismo tema porque estamos hablando de eso que se dio en la feria Economías de la Vida, que se celebró en la ciudad de Barranquilla. Lo dije anteriormente, entonces la ministra hace un balance de lo que ha sido esta feria. Entonces, ya he hablado bastante, escuchemos a la ministra. Estamos en el cierre de la Feria de Economías para la Vida, un evento que durante estos casi 3 días contó con la participación de 5.000 personas que pasaron por esta feria. Más de 30 eventos académicos, 50 conferencistas, comunidades, reunió a todo el ecosistema que estuvo presente para conocer de parte del Gobierno Nacional el portafolio de proyectos de transición energética. Una feria de economías para la vida, un evento previo a la COP 2016, donde queremos invitar a hacer la paz con la naturaleza y donde estuvimos conversando frente a la posibilidad, a la oportunidad que tenemos para proponernos como sociedad un nuevo modelo económico, una transformación económica que de entrada es ambiciosa para nuestro país, una transformación que nos invita al cambio de paradigmas, a un cambio social, a un cambio cultural, a un cambio ambiental que nos exige la protección y la restauración de la naturaleza. Un portafolio de proyectos en diferentes carteras, agricultura,
industria, transporte, ambiente, energía, tecnología. Un portafolio que tiene la capacidad de movilizar en una primera etapa 160 billones de pesos. Hicimos múltiples reflexiones, hablamos de dignidad, hablamos de planificación, de bienestar, de confianza, de esperanza, de oportunidades, el compromiso que debemos tener todos para poder transitar hacia una economía sostenible, una transición que debe ser justa. Es un imperativo para todos como sociedad que haya un compromiso y hoy una de las reflexiones y balance que hacemos de esta feria es que realmente estamos ante una oportunidad única que nos invita a reflexionar, que nos invita a comprometernos, que nos reta como sociedad, donde convoca en ninguno. Esta transformación no va a ser posible con el trabajo de un solo actor. Veíamos todo el ecosistema que debe concurrir y que debe confluir, el gobierno nacional, los gobiernos locales, la industria, el empresariado, la banca de primer piso, de segundo piso, la banca multilateral, pero principalmente la sociedad, las organizaciones civiles que estuvieron presentes para construir acuerdos reales que nos van a permitir hacer un seguimiento y encontrar y construir esos proyectos estratégicos que nos van a llevar a la transición energética. Son 6 los pilares fundamentales: el turismo de naturaleza, los sistemas productivos sostenibles y economía de la biodiversidad, la transición energética justa y la posibilidad de la reindustrialización de nuestro país para migrar a una economía descarbonizada, la conservación y restauración de nuestros ecosistemas, la adaptación al cambio climático, los mecanismos habilitantes para la transición justa. Presidente. Y después de escuchar a la ministra de Transporte, y saben que aquí nos encantan los trenes, y se habló de los trenes, pero también se habló de los sistemas de transporte masivo de las diferentes ciudades del país. Obviamente, el fin a lo que se quiere llegar con los trenes es obviamente que sean trenes eléctricos, trenes incluso impulsados con hidrógeno verde, como es lo que están haciendo aquí en España y es los nuevos proyectos que hay con las nuevas líneas férreas. Eso, pues tendrá que esperar. Estamos reactivando esas líneas férreas, estamos reactivando el sistema férreo en Colombia y todo pues tiene que llegar a su tiempo, ¿no? Por ahora pues las locomotoras a diésel. Que ojalá les peguen una pintadita y las pongan bien bonitas. Eso lo digo yo. Pero entonces habló de trenes eléctricos y habló del sistema de transporte que también debe pasar a hacer una transición hacia un nuevo sistema de transporte eléctrico. Eso lo dijo allá en la feria, en la clausura de la Feria Economías por la Vida. Gustavo Petro dijo que habló de diferentes pilares que debe trabajar el país sobre la energía y la oportunidad de industrialización del país. Es algo que ha repetido por lo largo y ancho del país y del mundo, pues. Hizo un énfasis especial en el transporte y en el uso de las energías para la movilidad en el país. Allí aseguró que el país debe tener una transición hacia la movilidad eléctrica, no solo público, sino particular también. Pero ojo, que no pase lo que está ocurriendo acá, que la gente se está cansando del carrito eléctrico por el tema de la carga de la batería. Lo digo con conocimiento de causa. Incluso hasta muchos carros de Uber, que les he hablado acá de Uber. Los carros de Uber muchos son Teslas. Y también entonces han tenido bastante problema con eso. ¿Sí? Teslas Uber, así como lo oyen. Hizo un énfasis especial entonces en el transporte, que la modalidad no sea solo transporte público, sino también el particular. Se llama trenes eléctricos, no trenes diésel. Puede ser una transición porque estamos recuperando las líneas que nos dejaron los abuelos y que los hijos de los abuelos políticos destruyeron. Pero hay que recuperar la red férrea nacional, en eso estamos, pero tiene que pasar de diésel a eléctrica, explicó Gustavo Petro, como lo decimos. Entonces vamos a ver también, esta propuesta va de la mano con la recuperación de la línea férrea en el país para el transporte de carga en diferentes departamentos y así obtener otras maneras de movilidad en Colombia.
Si bien el país tiene la reactivación férrea con los corredores Chiriguaná, Santa Marta y La Dorada Chiriguaná, también se está proyectando la reactivación de la línea férrea del Pacífico. En la red férrea del Pacífico, el 5 de marzo del 2024, inició el proceso de reversión de la infraestructura ferroviaria de los 498 kilómetros con el objetivo de estructurar un proceso de obra pública para la administración y conservador del corredor. En colaboración con la Gobernación del Valle del Cauca, se planifican las alianzas estratégicas para facilitar su recuperación en conjunto con la restauración del material rodante y la reactivación de trenes en tramos que conecten inicialmente Palmira, Buga y Cali. Palmira, Buga y Cali, Jumbo. Y así entonces llegamos a nuestra parte, a nuestra sección, las ñapitas. Ya dejamos el contenido principal de este video y hoy es una ñapa. Bueno, vamos a ver si de pronto aparece otra ahí en el momento que estamos editando y grabando este video. Pero hemos dejado un tema ahí. ¿Y de qué se trata? Entonces, en eso va a consistir la ñapa el día de hoy. La propuesta que hizo el gobierno, los 5 puntos de propuesta para ese acuerdo nacional, ya que venimos hablando de la gentuza, pues hablamos también de ese acuerdo nacional, ya que incluso esa gentuza con la que se tiene que hacer el acuerdo nacional, porque es así, ya están hablando de la reforma, ahí escuchamos a Efraín Cepeda, valga la aclaración, que la reforma laboral muy bien en la Cámara, pero que cuando llegue al Senado, tuki tuki lulú. Entonces, el acuerdo nacional, ¿en qué consiste? Y lo pregunté por allá, al principio del video, y dije, ahora hablamos de eso. Entonces lo hemos tocado, pero no hemos enfatizado más en esos puntos, y pues nos vamos para la página de la presidencia. El gobierno presenta los 5 puntos de la propuesta de acuerdo nacional. En el marco del Festival de las Ideas organizado por el Grupo PISA, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció lo que el gobierno ha llamado las bases de un acuerdo mínimo contra la violencia y por la democracia. Con la propuesta de dicho acuerdo, el gobierno nacional convoca a las fuerzas políticas, autoridades locales y regionales, organizaciones gremiales, sindicales, sociales y comunitarias, empresarios, iglesias y sociedad civil a participar en un diálogo político y social que permita alcanzar un acuerdo nacional para respetar la vida y la convivencia pacífica como valores fundamentales de la democracia, mejorar la calidad del debate político e impulsar consensos significativos en torno a las soluciones de los asuntos que más afectan la vida de las personas en Colombia. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? El primer punto, la seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la política. Se debe promover desde el ejemplo la recuperación de los valores democráticos, desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política, erradicar la estigmatización y respetar la diferencia y el disenso en todos los escenarios, acordar medidas efectivas para promover una mejor respuesta del Estado a la protección de la vida de los líderes políticos y sociales y de las personas firmantes de paz. Asimismo, promover y acompañar la búsqueda de un pacto político nacional que tenga como fin la reconciliación nacional y la convivencia pacífica que aún anhela Colombia. Debe haber un compromiso de las partes de rechazar la violencia en la política, la interferencia de cualquier grupo armado en los procesos electorales y excluir de partidos y movimientos políticos a candidatos con vínculos con grupos ilegales. Más de uno por ahí se acaba. El Estado debe cumplir con su obligación constitucional de avanzar en la recuperación del control territorial, ejerciendo su autoridad legítima en contra de los grupos armados ilegales que persisten en el uso de la violencia, así como promover la construcción de una estrategia para desmantelar las organizaciones criminales que actúan en el territorio en contra de nuestra fuerza pública y de la población civil. La búsqueda de la paz seguirá siendo un propósito superior y en el que se avanzará con los actores armados que demuestren una verdadera voluntad para alcanzarla. Ese es el primer punto. Segundo punto, respecto a las reglas electorales y al calendario electoral. Se debe garantizar la estabilidad de las reglas de juego democráticas en el corto, mediano y largo plazo en los niveles nacional, regional y local. No se promoverá la reelección y la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva de elección popular. Nos comprometemos en el marco del proceso del Acuerdo Nacional a estudiar y construir consenso sobre el cambio en el sistema político y electoral, para que sea más eficiente y transparente, para que se fortalezcan los partidos y movimientos políticos y para que mejore el sistema de financiación de las campañas políticas. Cualquier cambio institucional tendrá que ser
producto de los trámites y requisitos contenidos en la Constitución Política de 1991, que implican un amplio proceso de participación ciudadana, de deliberación legislativa y controles de constitucionalidad. Tercer punto, transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto. Es necesario dar un impulso vigoroso a la transformación de las 16 regiones donde se ejecutan los planes de desarrollo de enfoque territorial PEDET. Más allá de las diferencias políticas respecto al acuerdo de paz firmado en 2016, apoyaremos y trabajaremos con los alcaldes y gobernadores y de manera articulada y participativa con las comunidades en el sector privado, el gobierno nacional y la comunidad internacional en las iniciativas y proyectos que mejoren las condiciones de vida y de seguridad de los 6.6 millones de habitantes de esos 170 municipios. Solo la intervención integral de esos territorios para transformarlos impedirá el reciclaje de las distintas violencias en las zonas PEDET y las regiones históricamente más afectadas por el conflicto. Esa intervención integral en los territorios críticos debe convertirse en una prioridad del Estado y de la sociedad más allá del gobierno de turno. Crecimiento económico con equidad, transformación de la economía es el cuarto punto. Se debe transitar de una economía con alta desigualdad y desempleo hacia una economía productiva, incluyente y equitativa que protege y conserve la naturaleza y cuya competitividad esté basada en la educación, el talento, la tecnología y la conectividad, la transición energética, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del Estado social de derecho. En ese sentido, creemos que se puede avanzar de manera concertada en el impulso al desarrollo rural integral, así como el fortalecimiento de una agroindustria compatible con el cierre de las brechas de desigualdad y la protección de nuestros recursos naturales. Asimismo, impulsar el fortalecimiento de la industria estratégica con innovación, estándares de competitividad, políticas de crédito y fomento de los sectores estratégicos como el agropecuario, el industrial, el turismo, para jalonar la economía y el empleo. Todo eso lo hemos escuchado. Todo eso se ha propuesto de 1001 formas. Entonces ahora, ¿qué esperamos, hombre? Por supuesto, un acuerdo nacional. Pero ¿qué nos hace pensar que van a aceptar este acuerdo? Si es básicamente lo que Gustavo Petro ha pedido y lo que sabemos que el país necesita. ¿Cómo se va a lograr eso? Muy bueno. Vamos sobre el papel. Excelente. Pero es que eso ya lo ha dicho. Ya se ha hablado. Los territorios PEDET. ¿Qué pasó con los territorios también donde se iba a erradicar los cultivos? ¿Qué ocurrió? Yo pienso que mucho antes, antes de todo ese tratado y de ese acuerdo que me parece fabuloso en pro de las reformas y toda la transformación que quiere el país, es algo de justicia. Porque no puede ser que todo lo que ocurrió y que terminaron todos esos territorios afectados porque se robaron la plata, entonces esos mismos ahora se les va a decir que sean parte de un acuerdo nacional. No lo comprendo. ¿O con quiénes se va a firmar este acuerdo? El mejor acuerdo es las transformaciones que se están pasando allá. Independientemente de esto. Es mi opinión, ¿no? Pero ¿qué más acuerdo que la reforma laboral, por ejemplo? ¿Eso no sería un gran acuerdo nacional? Pero no, como siempre están. Entonces, aquí, para este acuerdo, ¿cómo hacemos para que esa gente dejen los intereses y se logre la transición energética que queremos? ¿Cómo logramos eso? Por alguna parte de estos 5 puntos debe ser el primer punto. Dejar atrás nuestros intereses personales y trabajar unidos por una Colombia. Listo, hermano, ya no más acuerdo. Es que con eso basta. Quinto punto, el compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales. Es esencial reconocer la necesidad de avanzar con apremio a las reformas sociales que mejoren el bienestar de los colombianos y las condiciones para consolidar la paz. Todo está dicho. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Ese es el papel de Cristo? ¿Lograr ese acuerdo nacional? Se supone que sí, ¿no? Pero el acuerdo se logra es en la transformación, que pueda ser debatida con argumento. Pero el único argumento es la palabra de cajón, es que están los intereses, se anteponen. Así como, ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a lograr que un personaje como Polo Polo deje de publicar cuanta burrada se le ocurre? O a María Fernanda Cabal utilizando un video de Luis Fernando Leal del 2020 para decir que ahora, porque él se grabó bailando, entonces por eso
se está muriendo la gente cuando ellos mismos crearon eso. Y por ahí le sacaron entonces el video de los ampones cuando estaban bailando la Cabal, Zuluaga. Y así son. Entonces, el acuerdo entonces sin el cambio radical, sin el centro democrático, sin los conservadores, ¿con quién? Porque vea la posición del jefe de los conservadores, ahí lo vimos en el video. ¿Cómo se va a lograr eso? El acuerdo nacional va más allá de los trámites legislativos, es un compromiso con la institucionalidad, con el reconocimiento de las realidades territoriales, con el respeto a los disensos y construcciones civilizadas. Entonces viene y queda como, porque por un lado estamos hablando de la gentuza y terminamos hablando de hacer el trato con esa gentuza que nos viene a la cabeza las palabras de Petro allá en el Senado también, que aquí caemos todos, eso es lo que se quiere, con pensamientos diferentes, por supuesto, que tal que todos pensáramos igual, pero aporten, no con ese cuentico de construir sobre lo construido. ¿Qué construido? Si eso está que se derrumba esas construcciones. Entonces, queda como el sinsabor de eso, ¿no? Acuerdo nacional, pero por el otro lado ya están los del cambio radical, encabezados por el Lorduy. Ya el 8 van a hacer la votación para pasarse por la faja la Constitución, pasarse por la faja todo, y así me digan bodega. Se la pasaron, entonces van avanzando en la investigación, que no tienen ni competencia ni nada en contra del presidente. Ahí van avanzando. Entonces vamos a ver entonces en qué radica este acuerdo nacional y que no sea solamente pues un papel que tiene muy buena intención por parte del gobierno, pero ya hemos visto las posiciones y en estos mismos momentos, en estas mismas horas, después de que se ha divulgado ese acuerdo nacional. Entonces vamos a ver qué ocurre. Con eso cerramos el video del día de hoy. Revisamos la cuenta de Gustavo Petro y no, es que ha tenido una maratónica también jornada, ¿no? Entonces estará por ahí reunido, o sí, estará en sus cosas, ¿no? No sé. Y no hay nada por el momento nuevo así para destacar, pues muchas cosas hay para destacar, pero por el momento no. Entonces, pues dejamos así, los dejamos ya por este sábado. Nos veremos mañana, o si no ocurre algo, pues aquí estaremos. Si no, pues nos veremos mañana, si Dios quiere, claro está, primero con el permiso de Él. Nos vemos entonces, abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias a todos ustedes, miles de bendiciones, que tengan un feliz y venturoso sábado, ¿vale? Que pues también un fin de semana, un gran fin de semana. Me iba enredando. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Chao.